puede acompañarme mientras a leer el libro de Juan en el capítulo 17, versículos 20 al 23. Bien, leamos entonces en el nombre del Señor. Dice así su palabra: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Amén. La unidad, hermanos, es uno de los asuntos más importantes en la vida de la iglesia y suele ser uno de los puntos en los que más se fija el mundo a la hora de mirar al cristianismo. Mucha gente incrédula usa el argumento de la unidad para desestimar la labor de la iglesia y la veracidad de Dios en la iglesia. Quizá usted ha escuchado alguna vez a alguien que haya dicho, o quizá usted mismo haya dicho en algún momento, bueno, si es Dios real y si esta iglesia de verdad conoce a Dios, entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué en una misma cuadra hay 4 o 5 iglesias? ¿Por qué hay bautistas, anglicanos, presbiterianos, metodistas? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Y es realmente un punto importante. Pero es necesario abordar esta pregunta desde una perspectiva correcta. Y debiésemos nosotros preguntarnos primeramente cuál es la unidad que Dios quiere de su iglesia. O hacer la siguiente pregunta: ¿ha determinado Dios la existencia de una sola denominación? ¿Son acaso las denominaciones un intento meramente humano por vivir la fe? La verdad es que el tema de la unidad es absolutamente relevante y importante. Y Jesús en esta sección precisamente está orando por aquello. Él está rogando al Padre por unidad, pero una unidad que parece que no es tanto lo que nosotros tenemos en nuestra mente seteado para entender. Y eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Lo primero que llama la atención en esta sección que acabamos de leer es el alcance de la oración de Jesús. Jesús venía orando por sus discípulos. Él había partido orando por sí mismo y había pasado a orar por sus discípulos, por santificación, había rogado al Padre que los pudiera guardar. Y ahora hay de alguna manera una ampliación de su oración, porque ahora el Señor dice: mas no ruego solo por estos, por esos 11 que estaban ahí con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, hermanos, Jesús está extendiendo su oración y rogando al Padre por todas las generaciones de creyentes que vendrían después de ellos. Es decir, oró por nosotros. No sé si eso le bendice, pero es maravilloso saber que Jesús nos tuvo en mente al momento de orar. Ahora hay algo que ver de esto, y es que, como les decía, Él no ruega por todo el mundo, sino que ruega por los que habrían de creer en Él. Jesús ha venido a rescatar a los suyos, a aquellos que el Padre le había entregado. Y este fragmento de la oración de alguna manera contradice esta postura universalista en la cual nosotros pensamos que la salvación vino a extenderse a todas las personas del mundo, pero Jesús no está orando por eso. Él no está orando por cada uno de los seres humanos que habitan en la tierra o que habitarían la tierra. Él está orando por los que han de creer en Él. Y los que han de creer en Él son aquellos que el Padre le ha entregado. Eso es lo que hemos visto en los sermones anteriores, ¿se recuerda o no? Pero también nos menciona algo importante y digno de mencionar en esta parte.
es que Él establece de alguna manera o muestra, ejemplifica cómo habían de ser salvos. Él dice y ruega por aquellos que han de creer en Él de una manera particular, por medio de la palabra que ellos van a predicar. Y eso, hermanos, es importante, porque debiéramos preguntarnos hoy día, sobre todo en un tiempo en que hay tanta subjetividad, ¿cómo puede el mundo conocer a Jesús? Hermanos, ni los sueños, ni las visiones, ni la tradición, ni las pseudo revelaciones dan testimonio de Jesús. Él oró y dijo: Señor, ruego por los que han de creer en mí, por la palabra que ellos van a hablar. Es decir, es la palabra predicada, hermanos, lo que tiene el efecto de traer salvación, revelando quién es Jesús. Y quiero ser enfático en esto, porque hoy día, sobre todas las cosas, parece que la Biblia ha perdido su lugar entre los cristianos y damos aceptación a que muchas cosas puedan testificar de Jesús, pero es la palabra de Él. Romanos 10 nos da la siguiente secuencia. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Pablo está hablando. Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Pero mire lo que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El Señor lo deja claro. Pablo entendió. Los apóstoles tuvieron un rol absolutamente relevante. No solo fueron testigos de quién era Jesús, no solo experimentaron los milagros, no solo vieron maravillas hacerse en medio de ellos, sino que además fueron portadores del evangelio. Y por boca de ellos entonces vino a existir salvación en tantos, muchos luego de ellos. Entonces, hermanos, ¿cómo ha determinado Dios salvar? ¿Por revelaciones? ¿Sueños? Por la predicación del santo evangelio de Dios. El mismo apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Hermanos, eso debiera animarnos y desafiarnos a entender que no basta el buen testimonio. Es necesario, por supuesto que sí. Es necesario respaldar lo que predicamos con el buen testimonio. Pero no va a ser el testimonio el que va a salvar, hermanos. Hemos malinterpretado que a veces se dice, predica con tu testimonio y cuando es necesario habla. Pero no hay salvación si no estamos hablando el evangelio. Y eso es muy necesario, hermanos, porque Dios ha decidido salvar por medio de vasijas de barro imperfectas como nosotros. ¿Sabe para qué? Para que en la salvación la gloria sea de Dios y no de aquel que habla. Por lo tanto, como iglesia estamos mandatados a predicar la palabra de Dios, a anunciar, a abrir los labios. Y Jesús está rogando por aquellos que tomarían la misión de predicar el evangelio. ¿Qué predicaron ellos? Bueno, la verdad del evangelio de Jesucristo, tal como lo aprendieron del Señor.
Fíjese que en Marcos 1, versículos 14 y 15, se nos narra el inicio del ministerio de Jesús. Y la Escritura dice así: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando, ¿qué proclamó? El Evangelio de Dios. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed de nuevo ¿en qué? En el Evangelio. El Evangelio es trascendental, ¿cierto? Y Él está rogando ahora por aquellos, no solo los que estaban con Él, sino los que iban a venir después de ellos, quienes habían recibido el Evangelio y ahí iban también a transmitir el Evangelio. ¿Pero qué está pidiendo el Señor? ¿Cuál es el foco de la sección que hoy día estamos viendo? El Señor está rogando al Padre por unidad. Este es el foco de la oración de Jesús en este momento. Él ruega al Padre que haya unidad. Y aquí es donde tenemos que entrar a examinar, como les decía. En el tiempo de Jesús, hermanos, no había bautistas, anglicanos, presbiterianos, metodistas, ni nada. No había denominaciones. La iglesia de alguna manera estaba floreciendo a través de ese grupo de discípulos. No tenían las confesiones de fe que contamos hoy día, no existían todavía los concilios, no se habían preocupado todavía hasta ese punto de muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy. Por lo tanto, cuando hablamos de unidad, como les había dicho en un sermón anterior, no estamos hablando de este concepto moderno que nosotros tenemos de la unidad. Él está apuntando a algo más profundo. Aunque todas estas cosas que vivimos hoy día son importantes y la forma en que nos relacionamos es importante, Él no tenía necesariamente esto en mente. Jesús no estaba evidentemente rogando al Padre para que todos nos vistiéramos de la misma manera. Él no estaba pidiendo unidad en si íbamos a cantar himnos o canciones modernas. Él no estaba pidiendo unidad respecto a que en todas las iglesias a nivel del mundo se usara o no se usara batería. Y aunque estas cosas son dignas de estudiar, y aunque es necesario que pensemos en ellas, como en todas las cosas de nuestra fe, no es lo que Jesús tenía en mente. Él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Hermanos, primeramente debemos destacar la evidente unidad que existe entre el Hijo y el Padre. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, que es un Dios trino. Y quisiera citar lo que dice nuestra confesión de fe al respecto, porque cuando habla de Dios, en el capítulo 2, artículo 3, dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero una esencia indivisa. ¿Por qué quise citar esto? Porque Jesús está orando y está poniendo como ejemplo, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Ese es el tenor sobre el cual Él pide al Padre que le dé unidad a los suyos. Pero vemos la naturaleza del Hijo y del Padre y comparten la naturaleza divina. Sin embargo, son claramente diferenciables. Y eso debiera darnos un indicio de qué es lo que Jesús está mirando al referirse a la unidad. Evidentemente nosotros, como seres humanos, no vamos a compartir la naturaleza divina de Dios, no en la proporción que Cristo la compartía, ¿cierto? Entonces, no podemos estar hablando de unidad en términos de la esencia divina que habitó en Cristo, en el Padre, y que habita en el Espíritu Santo y en nosotros. No esa unidad. Él está hablando de algo más que tiene que ver con el rol o el actuar. Él está hablando de propósito. Él está hablando de propósito. La gloria de Dios, hermanos, es un propósito común para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y ellos han compartido en la misión de redención el propósito final de glorificar a Dios mediante la redención de los escogidos.
Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Como les decía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obraron en perfecta armonía y comunión en una misión particular que nos afecta a nosotros. ¿Sabe qué misión es esa? La misión de redención. La misión de redención. El Padre ha decretado, el Hijo ha obrado y el Espíritu Santo sigue obrando en los creyentes. Los tres son un claro ejemplo de unidad, no solo en la esencia divina, sino en la forma en que han trabajado. Mateo 26:39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Qué es eso sino una muestra de unidad? ¿No dijo Jesús acaso que Él no había dicho nada que no le fuera dado por el Padre a decir? ¿No dijo Él que se había sujetado a hacer lo que el Padre había ordenado hacer? Ese es el tenor, hermanos, de la unidad que Jesús está pidiendo. Fíjense las verdades que la Biblia nos muestra respecto a la unidad de la iglesia, una unidad que no podemos quebrantar nosotros, que está en la naturaleza misma de lo que es la iglesia. Tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Salvador, fuimos lavados por la misma sangre, compartimos la misma gracia, hermanos, compartimos la misma forma de ser regenerados, poseemos el mismo Espíritu Santo y aguardamos la misma esperanza. Y cada uno de estos aspectos no los elige usted o los elijo yo. Están en la naturaleza propia de la iglesia de Dios. Por lo tanto, no estamos hablando de este tipo de unidad, ¿ya? No estamos pensando en mirar en menos otras denominaciones. Sobre todo esto, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:27, ahora bien, vosotros sois, ¿qué dice ahí? El cuerpo de Cristo. Pablo no dice ustedes están aspirando a ser. Ustedes están postulando a ser. Pablo no dice ustedes hoy día son el cuerpo de Cristo, pero mañana pueden no serlo. Él está hablando de una realidad. El grupo de creyentes en su totalidad, de manera global, conforman el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo universal o católico, estamos hablando del cuerpo de Cristo que es invisible, que habita la tierra en distintos países, lugares y denominaciones. Pero también hay un cuerpo que es visible, que es la iglesia local. ¿Me sigue, cierto? Bien. Entonces, ¿qué está pasando con esta oración de Jesús? En su oración, Jesús no está implicando que el creyente vive en una desunión del resto de sus hermanos, en una desunión espiritual. Él no está apelando a un estado de unidad antes inexistente. Él está apelando y rogando al Padre para que lo que sigue, el propósito, la misión y la comunión de estos creyentes, de sus 11, y los que iban a venir después de ellos, permanecieran en unidad. Recordemos el contexto, hermanos, de lo que está ocurriendo esa noche. Jesús está a punto de cumplir su parte en el rol o en la misión encomendada por el Padre para la redención. Y lo que sigue es que ha de delegar en sus 11 apóstoles la continuación de la misión. ¿Cuál es esa misión? Predicar el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, esta sección no está apelando a la responsabilidad nuestra de crear un vínculo espiritual que nos una, porque eso ya está dado por la naturaleza de lo que es la iglesia. Pero sí tenemos una responsabilidad de preservar aquel vínculo que nos une y manifestarlo en lo externo. Efesios 4:3
Dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el contexto que Pablo está hablando en Efesios, él ha pedido a los hermanos que vivan de una manera digna del Evangelio. Y esa manera digna de vivir el Evangelio se relaciona con esforzarse en preservar la unidad. Hermano, eso es aquello por lo que Jesús está rogando al Padre. Si yo les pregunto, ¿hay algo que pueda entorpecer el aspecto externo de la unidad? ¿Usted puede pensar en algo? ¿Algo que perturbe la unidad exterior de la iglesia? ¿A nadie se le ocurre? ¿Murmuración? ¿Los pelambres? Es que el hermano me miró feo. No quiero ir a esa iglesia porque no tiene amor. Porque el hermano me miró feo. Las niñerías. El carácter no conformado. La falta de compromiso. Esas son las cosas que quiebran la unidad exterior de la iglesia. Envidias, pleitos, orgullo, aires de superioridad. Son cosas como estas, hermanos, las que no rompen la unidad espiritual que Dios le ha dado a su iglesia. Porque estas cosas no pueden hacer perder la salvación, porque la salvación no se puede perder. Sin embargo, sí perturban y quiebran el goce de la comunión entre los creyentes. Y es esto lo que Jesús tiene en la mente cuando está orando. En lo externo sí hay una forma de perturbar la unidad de la iglesia. Y la historia, hermanos, se ha encargado de dejar registro de vergonzosas situaciones y actitudes que han dañado la vida unida de los creyentes. Y no me refiero a las distintas denominaciones, hermanos, sino a disensiones, a pleitos y a peleas sin sentido. Pablo tuvo que lidiar con esto. Filipenses 4, del 1 al 3, ampliando la sección que habíamos leído. Dice así: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Se hicieron famosas las hermanitas, porque el apóstol tuvo que llamar a los hermanos a poner orden. Y tuvo que llamar a que se interviniera en esa situación por dos mujeres útiles para la obra del Evangelio, pero que estaban peleadas. Y la Biblia no nos da el contexto de por qué estaban peleadas. Solo nos dice que han perturbado la paz y la unidad de la iglesia. Por eso Pablo está escribiendo a la iglesia que aborden ese problema para que se pueda restaurar la unidad de ese cuerpo local. Es vergonzoso que lo haya tenido que hacer público, pero era necesario para que nosotros pudiéramos aprender de eso. Hechos 6, el nacimiento del diaconado surge en una situación muy similar. Dice la Escritura: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ahí nacen los diáconos. Y los diáconos nacen para suplir una necesidad puntual que había en la iglesia. Y es que la paz y la unidad se había perturbado por las peleas de sus miembros. Así que si usted espera algo de los diáconos, es que ellos sean agentes, primeramente, agentes de conciliación, que sean capaces de sobrellevar la dificultad de los hermanos y ayudarles a recuperar la paz.
Pero lo que nos muestra esta evidencia, hermanos, es que efectivamente la vida en la iglesia va a tener dificultades, hermanos. No levanten la mano los que se han enojado con alguien. Pero yo sé que muchos se han enojado. Y a veces se nos para la pluma y nos molestamos con hermanos y hermanas. Al punto de que a veces abandonamos incluso la comunión de la iglesia. Nuestra confesionalidad habla acerca de aquello. Pero también eso es una muestra de la falta de carácter y de la inmadurez de los miembros que entran en este tipo de peleas. Porque, hermanos, la vida de la iglesia realmente es compleja. Es difícil, hay dificultades. No somos, como decía mi madre, moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿sí? ¿O usted es una monedita de oro? No, hermanos. Muchas veces van a existir malas experiencias. Pero ¿sabe por qué eso pasa? Porque estamos nosotros en la iglesia. Nosotros somos pecadores. Por lo tanto, no puede esperar que la iglesia a la que asiste sea perfecta si usted está ahí. Parta por eso. Si nosotros habitamos, vivimos en esta iglesia local, ¿cómo no van a haber conflictos? Evidentemente los van a ir. Por eso Jesús está rogando, hermanos. Él está rogando por la unidad de la iglesia, porque sabe que hay hombres pecadores, mujeres pecadoras que pueden perturbar la vida de la iglesia. Por eso Él está rogando. Ahora Él nos da un fundamento, sí, para preservar esta unidad. Versículos 22 y 23 de Juan 17 dice así: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Él lo menciona. La gloria que tú me diste, yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y la pregunta lógica es, ¿qué gloria le ha dado el Padre al Hijo? ¿Qué gloria le dio el Padre al Hijo? Hechos 17:1, perdón, Juan 17:1, lo vimos hace un par de sermones. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué gloria le dio el Padre al Hijo? La gloria de la cruz. El Hijo fue glorificado por el Padre en la cruz. Lo que era un símbolo de vergüenza y humillación se transformó en un símbolo de esperanza y de salvación. Aquel que había sido acusado injustamente en un madero y que había muerto por causa de esa injusticia, fue levantado venciendo la muerte, como un testimonio claro de Dios y de su gloria en el Hijo. Él fue glorificado en la cruz. Pero antes de la cruz vino algo. Lo que vino antes, hermanos, fue el camino de la humillación. No pudo haber habido cruz sin la previa humillación. Jesús fue tomado, fue apresado como un delincuente. Fue golpeado, azotado, recibió burlas, cargó aquella cruz, caminó con ella. Escarnio público, a la vista de todas las personas que habitaban aquel tiempo ese lugar. Lo miraron y se burlaron. Y el Dios hecho carne fue humillado. Él mismo se humilló. Y era necesario que esa humillación existiera para poder llegar a la cruz. ¿Cuál es la gloria nuestra, hermanos? Cristo en nosotros. Esa es nuestra gloria. No son los muros de nuestra iglesia, que no tenemos por lo demás. No es la elocuencia de su predicador, evidentemente. No es la pureza de sus miembros. No son los títulos que usted tiene. Eso no son la gloria del creyente. La gloria del creyente no es sino Cristo en nosotros.
vasos de barro imperfectos, pecadores, débiles, corruptos, siendo transformados por el contenido que hay en ellos, que es Cristo. Pablo escribe en Colosenses: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. La gloria, hermanos, que se nos ha concedido es Cristo en nosotros. Y esto es en parte un misterio. El mismo apóstol lo grafica así. ¿Pero qué tiene que ver esto, dirá usted, con la unidad de la iglesia? La oración de Jesús al Padre por la unidad de la iglesia implica que para mantener esta unidad, entonces también, hermanos, debemos transitar por el camino de la humillación. No hay otra forma. Santiago 4, del 1 al 10 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él, ¿qué dice ahí? Os exaltará. ¿No fue el camino que recorrió Jesús? Porque la cruz, lejos de vencerlo, fue su exaltación. Pablo escribe en Filipenses 2: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y humillándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ¿qué hizo con él? Lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué destruye la unidad? Pasiones, codicias, envidias, egoísmo, doble ánimo, vanagloria. Todas aquellas cosas, fruto de nuestra carnalidad, generan quiebres en la vida de la iglesia. Y es doloroso enfrentar procesos en que la iglesia se quiebra, en que amistades se pierden, en que dejamos muchas veces de congregarnos, o malamente algunos dejan de congregarse. No tienen otra explicación sino el pecado y la carnalidad propia, la inmadurez, no querer transitar por el camino de Cristo. Y hermanos, es relevante que nosotros consideremos hoy día que no hay forma de ser cristianos sin estar sujetos al camino de la humillación. No hay otra forma de vivir el Evangelio. Si usted quiere ser exaltado como Jesús ha sido exaltado y que la gloria de Él se manifieste en esta vasija de barro débil, la humillación le debe anteceder. Porque de otra forma usted va a brillar, hermanos míos, y Dios no comparte su gloria con nadie. Pero Él nos entrega el antídoto también. Él nos habla acerca de la humildad, del sometimiento a Dios, de la búsqueda del Señor y del purificar los corazones. La única manera de crecer en unidad como cristianos es parecernos más a Jesús. Y nuestra unidad se basa en Jesús y es potenciada por Jesús, hermanos. No hay otra forma de preservar la unidad en esta iglesia si no transitamos el camino de la humillación. Qué difícil es cuando vemos perturbada la vida de la iglesia, ¿no? Y hemos sido testigos muy recientes de lo que significa no querer doblegar nuestro orgullo. Hermanos, el Señor, siendo Dios, se humilló y se sometió. Fue castigado, golpeado, escupido por una creación insignificante al lado de su gloria. Y Él cayó, dice la Escritura. Como oveja fue al matadero. Guardó silencio, no abrió su boca. Y fue tremendamente glorificado. Si nosotros de verdad amamos al Señor, hermano, entonces se nos demanda vivir el camino de la humillación. ¿No es más valioso recuperar un amigo y un hermano que ganar una discusión o no? Los que están casados saben de lo que estoy hablando. Hacerse el muerto a veces va a tener más resultados que pelear, hermano. Pero de alguna manera, ¿saben qué? Parece que nos pasa que cuando miramos a nuestro hermano, nos es fácil mirarlo en menos. Pero la Escritura mandata que cada uno mire a los demás como mayores, hermanos. Si nosotros viviéramos este principio, ¿cuán diferente sería la vida cristiana? Y gracias al Señor que nos ha guardado y nos ha preservado, y Él va a seguir preservando su iglesia, sin duda. Pero tenemos bastante que aprender del camino de la humildad. Si hay algo por lo que Dios resalta a Moisés, al término de su vida, no fue su capacidad logística para organizar un pueblo. No fue su voz de mando como un líder en el desierto. Dios no resalta eso de Moisés. Él dice que no hay otro varón como él sobre la tierra, y él lo describe. ¿Cómo lo describe? Como un varón manso. Eso tiene valor para Dios. Y es a través de la mansedumbre, hermanos, y de la humildad en que entonces el vínculo de la paz en la iglesia es capaz de preservarse. Si usted se cree fuerte en la fe, entonces sobrelleve las debilidades de los débiles, eso dice la Escritura. Y antes de pelear con alguien, usted debe estimar lo que esa persona le está diciendo. Ir a las plantas del Señor y orar, porque puede que tenga razón.
Un predicador decía, cuando alguien me habla mal de mí, yo lo escucho y pienso que no tiene ni idea de lo que realmente soy, de lo malo que soy. Pero nuestras caras dicen muchas cosas, hermano. Yo digo lamentablemente, entre comillas, en mi rol de pastor a veces veo cuando le tengo que decir a alguien algo y la cara les cambia, como si los estuviera ofendiendo alguna vez terriblemente. Y hermanos, cuando hay mucho más que ganar en este camino del Señor. Si queremos ser semejantes a Cristo, entonces debemos ser varones mansos y humildes, mujeres humildes, que estimen a los demás como mayores. La grandeza del Señor habita en nosotros cuando reconocemos nuestros pecados, cuando servimos a nuestros hermanos, cuando sabemos perdonar, cuando somos hombres y mujeres conciliadores, no peladores, conciliadores, cuando sabemos sufrir por causa de Cristo, cuando amamos a la iglesia del Señor. Porque cada vez que nos relacionamos con alguien tenemos que entender que es la iglesia amadísima, amadísima del Señor. No es un simple hermano, una simple hermana. No es el que se sienta al lado mío. Dios entregó a su Hijo por esa persona que está al lado, hermanos. Qué tremendo. Que Jesús entonces, nuestro Señor, nos ayude, hermanos, a transitar por esta senda de la humillación, para que en la medida que Cristo sea formado en nosotros, su gloria pueda resplandecer en nuestras vidas y entonces la unidad de la iglesia se preserve. Él sabía lo que iba a ocurrir con la iglesia después. Tenemos testimonios hermosos de grandes predicadores en esquinas diferentes de doctrinas teológicas, capaces de amarse y de estimar a su hermano, al que tenían enfrente, como mayor que sí mismo. Y nosotros a veces, por un pelo de conocimiento, miramos en menos a los demás, en distintas áreas de nuestra vida. Hermanos, el Señor ha rogado por esto. Y si ha rogado por eso, es para que el Padre nos ayude a preservar este camino. Quiero finalizar con esto. La Escritura nos aconseja: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él, no tú, Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero también la Escritura dice que antes de la caída está la exaltación. Y he visto tantas veces, hermanos, caracteres fuertes a quienes no se les puede decir nada. Una pseudo vida intachable y después la caída, hermanos, es así de grande. Humillémonos, hermanos, y dejemos que el Señor brille en nuestras vidas. Amén. Póngase en pie.